La batalla de Agincourt fue una inesperada victoria que las fuerzas inglesas lograron sobre las tropas francesas. En el otoño de 1415 en esta población del norte de Francia, en el transcurso de la Guerra de los 100 años. Agincourt fue un hito clave de ese larguísimo conflicto, que dio inicio a una nueva fase del mismo, en que los ingleses se apoderaron de media Francia. Inglaterra disponía de diversas tierras en Francia, restos de lo que un día fue el Imperio Angevino, herencia de Leonor de Aquitania. Durante años, los monarcas franceses e ingleses reclamaban estos territorios para sí mismo, aunque más tarde, los franceses bajo el mando de Carlos V expulsaron a los ingleses de forma temporal, de la mayor parte de esos territorios conquistados en Francia, pero graves luchas internas durante el reinado de su débil sucesor, Carlos VI, debilitaron decisivamente el país y todo lo que se consiguió bajo su predecesor. Enrique V de Inglaterra sucedió en 1413 a su padre, Enrique IV. Siendo un joven rey, fuerte, ambicioso y completamente decidido a obtener lo que la corona inglesa consideraba que le pertenecía, hizo su aparición en este lúgubre escenario. Enrique V creía que tenía derecho al trono francés a través de su abuelo, Eduardo III de Inglaterra. La reivindicación de Enrique V se basaba en la idea de que la corona francesa debía ser heredada por la línea masculina, y que él era el legítimo heredero. Al no encontrar apoyo suficiente entre la nobleza francesa, en 1415 declara la guerra a Francia, bajo esos argumentos, llevando un fuerte contingente militar a tierras francesas, dispuestos a tomar el poder por la fuerza. El ejército inglés marchó hacia el norte de Francia, con el objetivo de tomar la ciudad de Calais. Sin embargo, el ejército francés, liderado por el condestable Charles de Albret, se interpuso en su camino. La marcha inglesa fue lenta y difícil, ya que el ejército francés había destruido los puentes y los caminos para impedir su avance. Asimismo, el clima y las enfermedades diezmaban al ejército inglés de una manera alarmante. El 21 de octubre de 1415, las fuerzas de Enrique se pusieron en marcha otra vez, encontrando las huellas de un enorme contingente francés. Los especialistas ingleses determinaron, por la cantidad de pisadas, que los franceses les superaban en número de 1 a 3. Ello dibujó una triste perspectiva para la dramática situación de los hombres, que llevaban semanas hambrientos, enfermos y agotados, alimentándose con poco más que bayas de los bosques. Además, los franceses se desplazaban por delante de ellos, anticipándose en un día de ventaja, lo que les permitiría elegir el campo de batalla que más les conviniera. Venciendo las adversidades, Enrique no se arredró, cruzó un nuevo río, enviando unos exploradores a los alrededores. A su regreso, le informaron que una gran concentración de tropas enemigas se encontraba a menos de 4 kilómetros a su derecha. Al amanecer del 25 de octubre de 1415, Enrique llevó a sus tropas desde la población de Maisonzelles hasta un enorme campo entre dos bosques, situado a menos de 1600 metros del sitio donde había pasado la noche. El terreno era de mala naturaleza y no ha cambiado en 6 siglos. En un extremo de este erial esperaba a Enrique el monstruoso ejército francés. En un rapto de inspiración genial, Enrique pensó que la caballería francesa intentaría atacar a los arqueros desde los flancos. Por ello ordenó que cada arquero se proveyera de una estaca de 1,80 metros de longitud, afilada por ambos extremos y clavada en el suelo apuntando en ángulo hacia el enemigo. Los franceses no esperaban la determinación de Enrique al plantarles cara, ocupar el extremo opuesto del campo de Agincourt y obligarlos a combatir durante ese día. Los jefes franceses dispusieron en Agincourt una vanguardia de solo 6.000 hombres. Sin darse cuenta de que Enrique había adivinado su intención, los dos comandantes en jefe ordenaron a la caballería que, apenas comenzada la batalla, se lanzaran sobre los arqueros ingleses en los flancos. Sus espías no podían saber nada de las estacas y las gradas, lo que resultó funesto para el resultado de la lucha. Parece cierto que Enrique V se sentía remiso a entablar combate ante la enorme disparidad numérica que lo perjudicaba. Por ello, en la misma madrugada y con ambos ejércitos ya desplegados en el campo de batalla, buscó la negociación con los franceses. Se le respondió que la única manera de evitar una matanza consistía en renunciar a sus pretensiones a la corona de Francia y devolver la recién conquistada ciudad de Harfleur. Si hacía lo que se le pedía, se le permitiría conservar sus posiciones en Guyena. Esto exasperó a Enrique, que respondió exigiendo Guyena, 5 ciudades del condado de Poitiers, la mano de la princesa Catalina, hija del rey Carlos VI, y nada menos que 300.000 coronas de dote.
Aunque esta petición pueda parecer desmedida, era de una gran moderación comparada con sus anteriores exigencias de ser nombrado rey de Francia. Pasadas 2 horas, ya eran las 8 de la mañana y los ingleses no habían recibido respuesta. Por lo tanto, Enrique decidió pelear. El jefe inglés ordenó desclavar las estacas de madera y que sus tropas avanzaran organizada y lentamente, pues había llovido esa noche y el terreno estaba resbaladizo e inseguro. Los soldados, tras arrodillarse para besar el suelo francés, hicieron lo ordenado y avanzaron por el campo arado. Aproximándose hasta unos 200 metros del ejército enemigo, lo necesario para quedar fuera del alcance de sus arcos, Enrique V mandó que se clavaran nuevamente las estacas de protección de los flancos de arqueros y que se adoptaran las posiciones de combate. El rey, situado en el centro de la formación, estaba defendido por 900 hombres de armas. A su alrededor se disponían, en orden de batalla, sus nobles con sus respectivos estandartes. Dispuso sus flancos, integrados, como se ha dicho, por expertos arqueros, apoyados y protegidos por los 2 bosques que cercaban el campo y por las defensas móviles de las estacas afiladas, avanzando unos metros más y preparando cuidadosamente el embudo para la temible caballería francesa. D'Albret, Boucicault y Rambures organizaron su fuerza en 3 divisiones, la vanguardia, el centro y la retaguardia. Las estimaciones actuales refieren que las fuerzas sumaban entre 20.000 a 30.000 hombres. La vanguardia contaba con 8.500 hombres de armas, 1.500 ballesteros y 4.000 arqueros. La dirigía personalmente el condestable de Francia, Carlos D'Albret. Por la derecha formaba el señor de Brabante, al mando de una fuerza de 800 guerreros escogidos. El centro del ataque francés era igual o ligeramente inferior a la vanguardia. Sumaba entre 3.000 y 6.000 hombres de armas y servidores armados. Fuentes francesas de la época señalan que no llegaron a disparar ni una sola flecha o venablo. La retaguardia estaba compuesta por unos 8.000 a 10.000 hombres de armas montados. Los acompañaban entre 16.000 y 20.000 no combatientes armados. En estas condiciones se entabló la batalla. Con ambos ejércitos distanciados, Enrique ordenó el avance de sus tropas. A unos 200 metros del enemigo los arqueros formaron las cuñas de los flancos y clavaron nuevamente sus afiladas estacas en el suelo, preparando las empalizadas defensivas contra la caballería. Acto seguido, con una formidable cadencia de tiro, cubrieron con inmensas y sucesivas nubes de flechas el avance enemigo. Se cree que este diluvio de muerte que descendía del cielo estimuló a los franceses a entrar en acción. Los ballesteros intentaron contraatacar, pero debieron retirarse por la superioridad del ataque de los arqueros ingleses. A continuación, el ejército francés ordenó la carga de la caballería contra los flancos donde se parapetaban los arqueros, pero la misma constituyó un terrible fracaso. De los 800 jinetes del ala derecha solo atacaron 160, mientras que entre los 1000 del flanco izquierdo se produjeron deserciones semejantes. La inteligente decisión táctica de Enrique, de apoyar a sus arqueros contra los 2 bosquecillos, hicieron comprender a los caballeros la imposibilidad o inutilidad de los ataques sobre los flancos. Neutralizadas las cargas de caballería, la fuerza encargada de atacar la retaguardia inglesa hubo de desistir también de cumplir con la tarea asignada. La fuerza del centro francés, aún no excesivamente castigada, intentó entonces avanzar hacia los estandartes del rey Enrique V en el centro del ataque inglés, con la finalidad de capturarlo o eliminarlo. Cortando las astas de sus lanzas, los hombres avanzaron sin guardar el orden de las filas. No obstante, el fracaso del ataque anterior les había condenado de antemano a la derrota, pues las formaciones de arqueros ingleses estaban intactas y conservaban su gran potencia de tiro. A medida que los franceses se iban internando en el embudo, que conducía hacia la vanguardia inglesa, eran masacrados por sucesivas lluvias de flechas, las cuales sembraban el caos y la muerte entre las tropas francesas. Cuando los sobrevivientes hubieron llegado a distancia de una lanza de sus enemigos, comenzó el combate cuerpo a cuerpo. La lucha fue feroz, el duque de York recibió un golpe en el casco que le rompió el cráneo y lo mató instantáneamente. Los 18 guerreros franceses que se habían juramentado para matar a Enrique V murieron enseguida, pero alguien, posiblemente el duque de Alencon, consiguió asestar al rey un golpe de maza en el casco, abollándolo y arrancándole los adornos. De haber llevado la cabeza desnuda, hubiese perdido la vida. El duque de Oxford cayó moribundo, junto a Enrique, y este debió luchar duramente contra 2 soldados franceses para evitar que remataran al herido, cosa que logró.
En ese momento, los arqueros ingleses comprendieron que sus arcos no tenían ya utilidad, porque en el salvaje combate cuerpo a cuerpo, tenían tantas posibilidades de acertarle a un amigo como a un enemigo. Por lo tanto, se deshicieron fríamente de ellos y, empuñando las espadas, hachas y mazas, se lanzaron también al fragor de la lucha. Los arqueros carecían de armadura, hecho que constituyó una ventaja determinante en el enfrentamiento con los caballeros franceses, quienes, encerrados en sus pesadas armaduras, tenían muchas dificultades para desplazarse o incorporarse una vez derribados en el fangoso lodazal en el que se había convertido el arcilloso terreno de la batalla. En pocos minutos los mataron a todos. La segunda división francesa se sumó a la primera y fue también masacrada. La tercera, aún montada, decidió que lo mejor era retirarse prudentemente y se alejó al galope del campo de batalla. Ninguno de los dos jefes franceses estaba ahora en situación de recomponer su formidable ejército, que aún continuaba superando largamente en número a los ingleses. D'Albret había muerto y Boucicault había sido capturado. En todo el frente de batalla, la vanguardia francesa era un mar de confusión y caos, y los hombres y sus cabalgaduras caían, huían o morían masivamente. La batalla de Agincourt había comenzado y concluido en apenas media hora. Llegaba el mediodía y los ingleses reunían a sus prisioneros, saqueaban a los muertos y hacían cuentas acerca de los suculentos rescates que obtendrían por las vidas de los nobles capturados. Hasta aquí, el final no se diferenciaba en nada de los de otras batallas medievales. Pero a primera hora de la tarde sucedió algo inesperado. El señor de toda aquella zona, Isambard de Agincourt, y otros hombres de armas autóctonos, atacaron por cuenta propia la retaguardia de Enrique, y aprovechando la relajación de la victoria, irrumpieron en su campamento, matando a sus ocupantes, pajes y personal no combatiente. Y apoderándose de los bienes y bagajes, incluyendo la corona regia y la espada incrustada de joyas del rey. Al mismo tiempo, los jinetes de la tercera división francesa, aquellos que se habían dispersado y huido sin combatir, se arrepintieron de su conducta, conscientes del deshonor que se estaban infligiendo a sí mismos. Reunieron a 600 de aquellos hombres de armas fugitivos y llevaron a cabo un último ataque montado que, como los anteriores, se estrelló contra las defensas de estacas puntiagudas, siendo dispersado por los arqueros y terminado con espadas y misericordias. Enrique V dirigía este último combate. Estaba furioso, ya que la batalla podía darse por concluida y el posterior ataque francés no tenía razón de ser. En ello, fue informado del ataque a su campamento, con sus asesinatos, robos y saqueos. Ante este hecho, el rey perdió la calma, por primera vez en toda la campaña, y, encolerizado, tomó una decisión. De inmediato, Enrique ordenó pasar por las armas a todos los prisioneros. Los nobles y caballeros ingleses consideraron la orden como poco honorable y se negaron a cumplirla, además de que perderían ocasión de cobrar excelentes rescates por ellos, incluso si habían sido capturados por plebeyos hombres de armas, en cuyo caso la posibilidad de recibir un rescate por sus cautivos aristócratas era mucho más fascinante. Algunos rogaron a Enrique que perdonara a los franceses de más alta cuna, y consiguieron salvar las vidas de los duques de Orleans y de Borgoña. Todos los restantes prisioneros fueron ejecutados. Así, con esta matanza, concluyó la batalla de Agincourt. La batalla de Agincourt fue una victoria decisiva para los ingleses. Se estima que los franceses sufrieron entre 7.000 y 10.000 bajas, mientras que los ingleses sufrieron alrededor de 100 bajas. La victoria inglesa también permitió al rey Enrique V negociar el Tratado de Troyes, que reconoció a los ingleses como los legítimos gobernantes de Francia.